que se da para hablar un poco del tema del expresidente Ricardo Martinelli. Objetivamente, legalmente, porque ayer le preguntaron al presidente de la República si se había reunido con la nueva embajadora de Nicaragua en Panamá al respecto. Y dijo que sí, pero que no podía dar detalles de lo que habló con ella sobre Ricardo Martinelli, porque él le había mandado un mensaje al presidente Daniel Ortega que no podía revelar. Hemos tratado de conseguir información de lo que se dio, lo que se conversó en esa reunión, y no hemos podido todavía. La pregunta a don César Ruilova, hoy, ¿cuáles son las opciones que tiene el expresidente Ricardo Martinelli desde la óptica legal? Adelante y buenos días. Sí, buenos días, Álvaro. Bueno, respecto al proceso o los procesos donde se vincula al expresidente Ricardo Martinelli, lo primero, como abogado debo y tengo que dejar la salvedad que no conozco el contenido de los expedientes, de los procesos, pero como panameño y como abogado de primera mano sé pues que existe una condena, una sentencia condenatoria que está en firme dentro de la estructura procesal panameña. Se agotaron todas las vías que la ley establece. Hablo de la vía ordinaria, las apelaciones, el recurso de casación y todo lo que se ensayó en ese sentido. Que solamente queda una salida jurídica presentada o que han presentado los abogados del expresidente Martinelli, que es un recurso de inconstitucionalidad para confrontar la resolución de dicha sentencia con la norma constitucional o las normas constitucionales que se dicen fueron violadas en esa consecución de la sentencia. Esta demanda de inconstitucionalidad que pretende revocar por vía de la justicia, insisto, constitucional, fue admitida y ahora debe someterse al debate de los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para verificar entonces la salida. Ese es, frente a esa condena en firme, solo le corresponde a el presidente Martinelli esta vía. Oiga, pero ¿qué pasa si termino declara... con una idea antes que se me hablo dentro de el aparataje de la justicia panameña. Aún todavía le queda al presidente Martinelli poder convocarse a la justicia internacional, a lo que llamamos a la justicia del sistema interamericano de derechos humanos, donde hay una comisión, donde hay una corte de derechos humanos para poder hacer que se revise toda la actuación de su proceso, pero a nivel convencional, es decir, utilizando las convenciones de derechos humanos sobre esto. Pudiese, luego de agotar todo el sistema interno, los abogados y el expresidente convocarse a la justicia internacional. Don César, hay una demanda de inconstitucionalidad en la Corte, usted lo acaba de reiterar. Ahí hay dos opciones: un fallo favorable declarando la inconstitucionalidad o un fallo desfavorable diciendo que no es inconstitucional. ¿Qué pasa en los dos escenarios? Ok, en el escenario de que se declare la inconstitucionalidad, el efecto de la sentencia en esa hipótesis es que revoca la sentencia o es posible dejar sin efecto la sentencia condenatoria. Es lo que se busca por un vicio constitucional del juzgador en su momento frente a las garantías que tiene todo ciudadano. Así que eso es un efecto inmediato. ¿Por qué? Porque eso es lo que se busca, ya la revocatoria del acto, en este caso, que es el sentido y el objeto de la sentencia, de la demanda de inconstitucionalidad, que es la sentencia. Eso puede anular, puede dejar sin efecto dicha sentencia, bajo el entendimiento de que se logre la mayoría de la Corte declarar la inconstitucionalidad de esa sentencia.
Si la Corte declara que es constitucional la sentencia, el señor Martinelli debe cumplir la condena que allí se estableció. Él pasa a una fase de ejecución en la que ya debe estar, porque hay unas órdenes de captura. Esto no impide, por como la sentencia ya está en firme, esto no impide que el señor Martínez tenga que cumplir. Entiendo que la policía tiene una orden de una autoridad competente. Si el señor Martínez sale de la embajada, entonces tiene que pasar a fase de ejecución. Entonces, estos son los dos escenarios, no hay tres. Declara inconstitucional, revoca la sentencia, declara constitucional, sigue la posibilidad de la ejecución de lo que allí se determinó en materia de la condena del señor Martínez. Sí, esos son los dos escenarios. Aún si eso se resuelve y él pasa a la justicia convencional, todavía los estamentos encargados de hacer valer la ejecución tienen que ejecutar dicha sentencia en el caso de que él salga de la embajada donde está ahora mismo asilado. Ok, se declara la inconstitucionalidad, se mata la sentencia, el caso, la sentencia de Martinelli o la sentencia de todos los que fueron condenados, es la primera pregunta. Y la segunda, ¿el caso muere o se abre la posibilidad de tener que realizar una nueva audiencia, un nuevo juicio? No sé, la acción de inconstitucionalidad es como consecuencia bajo el argumento de la violación de un principio de especialidad. Ese principio, según la teoría de los abogados del señor Martínez, viola el debido proceso, viola el derecho a la defensa, y ese impacto de esa sentencia de inconstitucionalidad afecta al señor directamente, a Ricardo Martinelli, bajo esa argumentación. Se violó un principio de especialidad, eso impactó en los derechos y garantías de ese individuo y por ende se revoca frente a él. No hay que hacer un nuevo juicio ni absolutamente nada. Siempre es con respecto a la realidad procesal, a las circunstancias de hecho y de derecho que vinculó al señor Ricardo Martinelli en dicho proceso específico. No tiene nada que ver con otras personas porque no es el caso ni la realidad procesal de otros vinculados y otras personas. No tiene nada que ver con eso, ni la necesidad de anular todo el proceso para nada. Esto afecta directamente a la realidad jurídica del proponente en este caso, que es el señor Ricardo Martinelli con sus abogados. Ok, importante. Salimos del ámbito judicial y de la única opción que en este momento a nivel de ese ámbito judicial le queda al señor Martinelli, por lo que tengo entendido. Ahora, en el ámbito diplomático, en el ámbito del asilo, la figura del asilo, ¿qué opciones tiene el señor Martinelli? Él ha pedido que se le permita, se le dé permiso para acudir a un hospital manteniéndole la figura del asilo a realizarse una cirugía, ya que está padeciendo quebrantos de salud, una hernia, mostró él en las redes sociales. ¿Cómo opera esto, señor Ruilova? Sí, bueno, es importante siempre como figura pública de ir determinando qué es lo secreto, qué debe ser lo secreto y qué debe ser lo discreto y qué debe ser lo público cuando hay un expresidente en estas circunstancias, ¿no? En el mundo de las relaciones diplomáticas entre los estados, las reuniones de los embajadores, del canciller, el presidente de la República, para abordar un tema solo de Ricardo Martinelli respecto a la relación de Panamá-Nicaragua. ¿Qué ha ocurrido con eso? Me parece que hay que ser más amplio cuando se abordan estos temas. El país necesita, la sociedad necesita conocer qué está pasando en materia de esta relación. Ahora, el derecho internacional establece los rigores de esto. Él está en calidad asilado. Hay unas especificaciones, unos criterios, una reglamentación, una ley convencional sobre el tema de los asilados. ¿A qué tiene derecho? Tiene derecho a estar ahí y que como asilado se respete su integridad, su dignidad, bueno, todo allí. Si él requiere un permiso, un salvoconducto, que se llama salvoconducto, para irse para Nicaragua. Él está en la ficción del Estado nicaragüense en Panamá.
si él necesita tratarse, entonces, y necesita salir para Nicaragua. Puede ocurrir algún hecho emergente que requiera una urgencia, él saldrá de allí a un hospital, los médicos lo atenderán, quedará órdenes de esos médicos, ellos dirán la parte clínica y luego coordinadamente la definición de su estado de salud. Una vez allí, entonces las autoridades, es decir, la policía que tiene una orden, tendrá que esperar el alta médica para ejecutar lo que tengan que ejecutar, luego del alta médica. Pero no puede salir de ahí. Si puede salir en una urgencia, hay que atenderlo. Y tal, las clínicas y entonces custodiar la policía el tema a la espera de la alta médica para que se ejecute la sentencia luego de que él, y sigo insistiendo, salga de la alta médica. Pero esto de que un permiso para salir, para entrar, no funciona, no funciona. El mecanismo es salvoconducto para la salida de la embajada al aeropuerto y a Nicaragua. Ese es el mecanismo. Sigo insistiendo y aclarando aquí, si hay algún tipo de situación emergente, incidental, él tendrá que salir a un centro médico, los policías no pueden impedir eso para que lo atiendan, porque es su derecho a la salud, a su vida, lo atiendan los cirujanos, los médicos, y entonces hagan todo su trabajo médico y lo que tengan que hacer, y del proceso de recuperación, y entonces se tendrá que coordinar con el médico, los cirujanos responsables, el alta médica, para entonces luego las autoridades que tienen una responsabilidad, que tienen una orden de una autoridad competente, puedan ejecutarla cuando se establece ya el alta médica. Pero no puede salir y retornar a la embajada como si nada. Eso no puede pasar. Yo me pregunto si lo que le pidió ayer el señor, antes de ayer creo que fue, lo que le pidió el señor Mulino a la embajadora, que le hiciera llegar el mensaje a Daniel Ortega de que ya Panamá está otorgando el salvoconducto y el señor Martinelli se niega a irse del país. ¿Puede hacerlo? Es una pregunta periodística. Bueno, nadie lo puede forzar a salir de la embajada. Eso no puede ocurrir, aún con salvoconducto. Es una decisión de él y de la relación que pueda tener con el gobierno y las conversaciones con el gobierno nicaragüense. Ya es un tema del asilado con el Estado asilante. Ya eso se define. ¿Por qué? Porque existieron razones, presumo que existieron razones de hecho y de derecho y políticas que determinaron la posibilidad de que Nicaragua otorgara dicho asilo. Entonces, en esa comunicación, entonces Nicaragua tendrá que ir definiendo. Lo que hace Panamá, si otorga el salvoconducto, es lo que le corresponde a Panamá. Otorgue el salvoconducto y queda a nivel histórico la actuación del gobierno panameño. Yo, por mi parte, otorgué el asilo. Entonces, si la persona asilada no quiere salir frente a eso, es un debate que tendrá que sostener el Estado, sostenerse con el Estado nicaragüense. Ahora, si ocurre un asunto de salud grave, inminente, Panamá dice, pero si usted tenía el salvoconducto para poder salir y atenderse en Nicaragua, atender sus problemas médicos en Nicaragua, nosotros otorgamos eso, no puede decir que generamos un daño, un mal, tal, porque si usted tenía ya el salvoconducto aquí, si hay un problema médico, entonces tiene el salvoconducto, lo normal, lo natural es que él pueda entonces salir, ir a Nicaragua y atenderse allá o llevar que los médicos de él personal vayan a Nicaragua. ¿Qué sé yo? Son decisiones personales. Pero si Panamá va a otorgó el salvoconducto, hace lo propio. Y tal. Pero claro, hay una comunicación, una información a nivel diplomático que desconocemos. Por eso que esto que es secreto, que es discreto y que debe ser público. Me parece que en este sentido es público, es de derecho internacional público esta relación del asilo, de las relaciones diplomáticas, y la sociedad necesita conocer qué está pasando más o menos en estas comunicaciones y en estas reuniones. Ok, el tema da para mucho. Otra interrogante que uno se hace desde el punto de vista de las leyes panameñas: ¿puede el presidente Mulino otorgarle una rebaja de pena al señor Ricardo Martinelli
en este momento? Sí, sí. Cuando se transforman los estados de monarquías absolutas a las repúblicas, todavía queda en las constituciones de la república algunos vestigios monárquicos, es decir, la gracia del indulto, la gracia de la rebaja de pena que ostentaban los monarcas y los reyes. Recuerda que en los estados monárquicos, en la cabeza del rey estaba, ¿qué cosa? Estaba la política, estaba la economía y estaba la justicia. Era él el que decidía la suerte de sus súbditos. Bueno, ¿qué quedó en la transformación de la monarquía a la república? Algunas capacidades de los presidentes y primeros ministros, en el sentido de otorgar indultos, rebajas de penas, y en materia de amnistía ya se la pasaron al Parlamento. Entonces, por eso que sí, en las constituciones de nuestras repúblicas quedan esos vestigios de la posibilidad de otorgar indultos. La restricción del indulto es que tienen que ser por delitos políticos. No califica, en el caso del señor Ricardo Martinelli, la posibilidad de un indulto porque la condena, la sentencia es por blanqueo de capitales, y el blanqueo de capitales no tiene absolutamente nada que ver con un delito político. Entonces, la posibilidad de la rebaja de pena que puede otorgarle el presidente de la República, porque ahí sí hay una apertura respecto a los delitos comunes. Puedo rebajarle la pena. ¿Cuánto? Le puede rebajar de 0 a todo, la totalidad de la pena, si el presidente de la República opta por esa salida. Ahora sí queda el antecedente penal de la condena, no lo borra, no lo quita. Se queda el antecedente penal, usted está condenado o fue condenado, no va a cumplir la pena porque el presidente de la República se la rebajó a la totalidad o al saldo que haya quedado, pero usted queda con el antecedente. Y ese antecedente penal de una condena de más de 5 años lo inhabilita de por vida para poder participar en procesos políticos y ser representante político de cualquier partido o estructura para llegar al poder. Entonces, esas son las limitaciones que hay, pero sí, en materia de rebaja de pena, el Ejecutivo, el presidente con su ministro de gobierno pueden firmar un decreto ejecutivo para otorgar una rebaja de pena en este caso. Otra cosa que vi por ahí es la posibilidad de un tercer país, que el señor Ricardo Martinelli pueda ir a Nicaragua y desde Nicaragua, por ejemplo, ir a Italia, porque él tiene la nacionalidad, el pasaporte italiano, él es italiano también. Sí, todas esas variables son posibles. Lo que Panamá, si él pierde el estatus asilado en Nicaragua y tal, Panamá tiene el derecho soberano de poder solicitar la extradición donde él esté, porque él tiene una condena aquí, ¿ya? Y el deber de las autoridades, es decir, aquí nosotros tenemos jueces de ejecución de condena, y no puede ser que usted ejecute las condenas a los pueblos. Entonces usted tiene que, hay una condena en un registro allí, entonces usted tiene que activarla. ¿Cómo se activa? La posibilidad de la solicitud de las extradiciones donde estén las personas, el expresidente Martinelli o cualquiera que tenga ese estatus. Entonces, lo que corresponde para Panamá es el seguimiento de la materia de ejecución de esa condena firme y proceder con los mecanismos de extradición donde él esté. Si él tiene la calidad de asilado en otro estado, bueno, pues entonces hay una excepción allí. Pero Panamá tiene que ejecutar lo propio. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de ley, don Álvaro y doctora Lisbeika, hay unas particularidades. La ley es general, no es para uno, es para todos. Si usted ejecuta extradiciones para uno, tiene que ejecutarla para otros, para los que están en esas circunstancias. La ley es permanente mientras que es vigente, tiene que ejecutarla, no hay excepciones. No, yo voy a esperar que le den un estatus a un tercer estado. Nosotros tenemos que ejecutar. Porque eso genera, ¿qué cosa? Confianza en la administración de justicia, genera certeza de las cosas que hay que hacer y fortalecimiento de la cultura del Estado de Derecho, que es lo que nos hace falta aquí. Hacemos una cosa con un estándar, hacemos otra con otros estándares. Se trata de esta gente, de este grupo, aquí sí presionamos, acá no, y tal. Bueno, escuchaba el miércoles el tema de las cuentas bancarias que se cierran, que se quitan, que se ponen. Bueno, pues eso no es estándar de la ley, eso no es cultura del Estado de Derecho.
Eso se llama arbitrariedad, subjetividad, y tengo el poder, y como tengo el poder político, sojuzgo y hago lo que me da la gana. Y nos los pueden hacer a cualquiera de nosotros, don César. Bueno, y no reaccionamos porque no estamos de acuerdo con las personas a las que se somete hoy en día a estas personas. Pero bueno, es lo que hay, que es la cultura de la ley. Aquí no se habla de la cultura de la ley, aquí se habla de un caso, pero de la cultura de la ley, de los estándares y criterios para la aplicación de la ley. Aquí no hay resorte. Mira, ¿qué se dice en Estados Unidos de Trump? Pero hay 270 jueces federales que le están diciendo que no, o le pueden decir que no, en el sistema del contrapeso de las órdenes ejecutivas de un presidente de ese talante. Bueno, acá todo el mundo se somete. César, ayer vimos en la conferencia a un presidente, José Raúl Mulino, decir públicamente: me volví a reunir con la presidenta de la Asamblea para pedirle que aprobaran la ley de la Caja de Seguro Social y que lo hicieran bien, porque si no lo hacen bien, la veto. Aquí no hay separación de poderes, y hacerlo bien, ¿qué significa? Hacerlo a mi estilo. ¿En base a qué criterios? ¿El de quién? Yo no quedé preocupado por eso, Álvaro. Yo sí. Yo no quedé preocupado porque eso es artesanía política, ¿ya? Esa artesanía política se reúne con la presidenta. La presidenta ella sola no son 71 diputados, bajo ningún concepto. La presidenta de la Asamblea no le puede decir a las bancadas ni a los diputados que se reunió con el presidente y mandó la línea y entonces hay que votar así. Eso no puede ocurrir bajo ningún concepto. Acá el tema es más grave que esa artesanía política. El tema es que usted quiere forzar una ley, en este caso tan sensitiva y social, cuando no generó los consensos previos para ir articulando qué cosa es eso. Un debate, usted lo que hizo fue en el Ejecutivo, hizo una mesa que ya no me acuerdo, Lisbeca, cómo llamaron a la mesa. Mesa de escucha. De escucha, claro, la escucha al debate son dos dimensiones totalmente distintas. Entonces, usted nos generó previamente unas condiciones políticas, un debate, un escarceo para eso, y ahora pretende que en el sistema formal que tiene la Asamblea Legislativa, que es la comisión y las subcomisiones técnicas que las criticaron para el debate, ahora ya en el pleno, en el segundo debate, no hay la oportunidad, la amplitud para que las organizaciones interesadas, los grupos, puedan ir a debatir frente a la Asamblea. En materia de la democracia, ahí es poco lo que se puede hacer y por eso que hay tanta tensión en ese sentido. Es que olvidamos a veces que la democracia es como la arcilla que se deshace con el tiempo, ¿no? Así es la democracia y va tomando y modelándose en función de algunas circunstancias históricas. ¿Sabe por qué me preocupa? La de hace, cuando ellos iniciaron, ya hay 7 meses, 8 meses, qué sé yo, van un desgaste. ¿Sabe qué me preocupa? ¿Por qué me preocupa? Porque, ¿y si mañana hace lo mismo con la presidenta de la Corte? Espero que fallen bien en el tema de Panamá por ejemplo, porque si no fallan bien, ¿me explico? Sí, pero siguen siendo una corporación de 9 en este caso, ¿ya? Y bueno, cada voto usted tiene que firmar como magistrado. ¿Qué firma? ¿Qué vota? Y queda constancia histórica. Lo de la mina. Pregúntale a los diputados que dijeron que no habían leído el contrato de la mina, que no fueron reelectos, que si los de hoy no miran esa experiencia, la gente no puede permitir nuevamente algo como eso. Un magistrado de la Corte que va a firmar una sentencia en cualquier sentido tiene la responsabilidad histórica, jurídica, política y social, porque es que lo jurídico también tiene una impronta social. Entonces quedará allí para el análisis y tal. Todos los funcionarios en cualquier categoría son responsables públicos de lo que hacen, de lo que firman. Entonces el presidente pudiese llamar a medio mundo, a la presidenta de la Corte, al presidente de la Asamblea, a todo medio mundo,
¿ya? A los banqueros para que vayan cerrando cuentas y punto, como una orden monárquica. Bueno, y la historia dará cuenta de eso. Hoy no porque están en el poder, pero la historia dará cuenta de todo aquello. Y usted tendrá que asumir la responsabilidad. Me extraña que el presidente de la República, que dijo públicamente que fue sometido a un procedimiento, que existe un desgaste de la administración de justicia, de esta ley, de este sistema, entonces no haga memoria de eso y entonces se ejecuten este tipo de actos de esta forma. Bueno, ya es lo que hay. Hay un desgaste, hay falta de proyecto, se entiende que el poder, cuando se llegamos al poder, no hay que debatir, no hay que dialogar, no se entiende la armonía de los contrarios, usted tiene que conversar con los contrarios, ubicar algún elemento de ese diferéndum para poder seguir en el debate, por seguir avanzar en el debate. Los movimientos sociales no quieren paramétrica, la visión del gobierno es que es necesaria. En ese diferéndum, la democracia marca que usted tiene que buscar una armonía de esos contrarios para seguir avanzando. No forzar, buscar posibilidades para seguir avanzando en la lógica de la democracia, que es el debate, la posibilidad de ubicar consenso. No forzar, okay. no obligar, y bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Tengo que ir a la región de Azuero. Me dicen en este momento que la temperatura está en 2 o 3 grados centígrados en este momento.